Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Juan Diego Cano García. Soy el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX. Y en el nombre del gremio Videocapi, les doy una cordial bienvenida al webinar de lanzamiento del Observatorio OCAPI y de las expectativas y realidades para renovar la agenda con Estados Unidos. El observatorio es una instancia de análisis y estudio de la política comercial que busca aportar a la formulación de la política pública y al fortalecimiento de la capacidad del sector empresarial para generar una oferta competitiva de bienes y servicios. Está conformado por un grupo de expertos en comercio de Colombia, México y Chile. Recuerden que el día de hoy tendremos la participación especial de la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, y de los expertos internacionales Mario Matus y William Ehlers. Los invitamos también a que participen a través del chat o a través de la cajita de preguntas y respuestas, donde también podrán votar por las preguntas que realicen los colegas y los participantes a este evento, que ya se están acercando a 100 participantes. Muchísimas gracias a todos por estar siempre a los eventos de la asociación en el día de hoy con OCAPI. Muy bien, los dejo entonces en compañía de Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex. Javier, bienvenido, con unas palabras de bienvenida también. Bienvenido, muchísimas gracias y adelante, Javier. Juan, muchas gracias. Yo quiero, en primer lugar, saludar y agradecer a todos los que se han conectado, que están hoy en este lanzamiento del observatorio. Creo que eh, es una buena oportunidad para analizar la política comercial de Colombia. Quiero igualmente saludar a Olga Lucía Lozano y a Patti Londoño, que nos van a acompañar en la presentación del documento del observatorio y que nos van a explicar de qué se trata el observatorio, cómo va a trabajar. Yo creo que hacía mucha falta esta iniciativa. Se ha intentado en el pasado tener observatorios de política comercial, particularmente desde algunas universidades se ha trabajado el tema, pero rápidamente se abandona. Yo creo que en esta oportunidad tenemos eh, la posibilidad de contar con un grupo de expertos en el tema, eh, que además de expertos y de haber trabajado en el tema, los motiva y son fanáticos del tema. Y entonces vamos a tener mucho trabajo y mucha discusión alrededor de la política comercial, no solamente de Colombia, sino de la región. Hay que entender que la política comercial es dinámica. Entonces, hay que estar todos los días tratando de entender qué es lo que está pasando en el escenario internacional y cómo debería jugar el país en ese escenario que es cambiante. El observatorio puede ayudar eh, a definir cuáles son esas líneas de acción que debería seguir Colombia. Generalmente los gobiernos se trazan una política, la plasman en el plan de desarrollo, pero, repito, el día a día va cambiando. Yo recuerdo que particularmente este gobierno, desde la campaña, el presidente Duque planteó no más acuerdos comerciales, no más TLCs. Bueno, eso es posible en un mundo cambiante. Yo creo que las circunstancias van dando eh, la oportunidad de analizar, de ver cuál es el camino ideal, cuál es el second best y qué debería hacer el país. Y repito, el observatorio nos puede ayudar a que aprovechemos las oportunidades que se ofrecen en ese escenario internacional. ¿Cómo deberíamos jugar en Asia? ¿Cómo deberíamos aprovechar las oportunidades que hay en una región que está creciendo, que está muy dinámica en materia de comercio internacional, aún en tiempos de pandemia? Ustedes ven cómo China se recuperó rápidamente y empieza a crecer. Eh, Debemos cerrar ese acuerdo con Japón, deberíamos culminar esa negociación con Japón. ¿Qué nos falta? ¿Qué deberíamos hacer en esa materia? Para no hablar de la integración regional, eh, ¿qué hacer con la CAN?
Aquí en Colombia algunos están planteando que hay que revisar el acuerdo desde un punto de vista de un sector, del agrícola, eh, pero no ven la integralidad del acuerdo. Creo que el observatorio nos puede ayudar a mirar esa integralidad y ver qué deberíamos hacer para dinamizar aún más el comercio en la región. Yo no creo que lo que se tenga que hacer con la comunidad andina sea cerrar el comercio, cerrar más nuestras economías. Por el contrario, creo que lo que hay que ver es cómo ampliamos, cómo profundizamos esa integración. Con Alianza del Pacífico, ¿cuál es la estrategia? Eh, ¿Cómo vamos a jugar en la OMC? Y ahora que estamos en la OCDE, ¿cómo vamos a aprovechar nuestra presencia allí? Creo que esas son líneas que nos eh, permiten eh, definir una agenda de trabajo con el observatorio. Entonces, yo simplemente quería darles la bienvenida a todos los que están conectados, agradecer a Olga Lucía, a Patti Londoño, a María Eugenia Mesa, a Sandra Zuluaga, María Isabel Agudelo, a Santiago Sembrano por esta iniciativa. Decirles que desde Analdes pueden contar con todo el apoyo. Nos interesa que el observatorio sea un éxito, que el observatorio sea dinámico, que cada vez se integren más gente a la discusión, porque muy seguramente el resultado va a ser una buena política comercial para Colombia. Entonces, simplemente con este saludo quería darles la bienvenida. Juan, muchas gracias. Javier, a vos muchas gracias por esas palabras de bienvenida. Ahora doy paso a Olga Lucía Lozano, directora de OCAPI, y a Patti Londoño, consultora internacional de OCAPI, quienes realizarán la presentación y lanzamiento del Observatorio de Internacionalización y Competitividad de Colombia. Olga, Patti, bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenos días. Gracias, Juan Diego, Javier. Mil gracias por tenernos en tu casa. Eh, este zoológico que nos estás dando para CAPI realmente va a resultar muy importante, todo el apoyo que nos has dado. Y pues nada, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. Esta infografía que están viendo aquí es para para el segundo tema. Ahora tenemos la presentación de OCAPI, así que le pido a las personas de Analdex que por favor coloquen el otro documento. Muchas gracias. Quisiera darle la bienvenida a todos, de verdad, ya tenemos 113 participantes, a las personas que nos ven desde París, desde Londres, desde Ginebra, desde Santiago de Chile y desde el DF y el resto del mundo, pues bienvenidos. Este es un sueño que teníamos nosotros, este equipo maravilloso con el que hemos iniciado este observatorio, y hoy queremos compartirles de qué se trata OCAPI. Como decía Juan Diego y también lo mencionaba Javier, OCAPI es un observatorio en política comercial que está dirigido a apoyar el diseño de esa política comercial al gobierno, pero que también tiene como propósito apoyar a los empresarios. ¿Cómo? Con herramientas más que todo de prospectiva que les permitan internacionalizarse. OCAPI va a operar a través de newsletters o policy papers, es decir, a través de unos boletines o unos documentos de política que vamos a compartir una vez al mes. Así que van a saber de nosotros por lo menos una vez al mes. Vamos a estar identificando un tema de actualidad, en este caso para el primer mes del año, para enero. Pensamos que el tema que más podría interesar y que era más importante y estratégico era qué va a pasar en los Estados Unidos y cómo Colombia puede estar ahí. Además de esos boletines o esos documentos de política pública, lo que va a hacer OCAPI es también organizar foros, y estamos organizando un concurso con las universidades. Consideramos que es fundamental contar con el apoyo de la academia, y para esto pues vamos a abrir la posibilidad de que una de las universidades sea la herramienta, sea el brazo académico de OCAPI. Creemos que lo mejor es un concurso para que sea transparente esta selección. En los próximos días
Nos estaremos dirigiendo a las universidades, contándoles de esta iniciativa y pidiéndoles que compitan, concursen para apoyarnos académicamente. Tenemos un decálogo ético. Cuando decidimos organizar este proyecto con este equipo maravilloso que ahora, yo sé que ellos no necesitan presentación, pero yo los voy a mencionar, pues pensamos que era muy importante tener un decálogo ético y tener un conjunto de principios que nos orientaran en esta aventura maravillosa. Y pues yo voy a resaltar solamente 3 de ellos, pero nos interesa mucho hacer investigación más que consultoría. Nos interesa, ¿y cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes. La investigación parte del supuesto de que solamente vamos a pronunciarnos sobre un tema cuando veamos la totalidad del bosque, cuando seamos capaces de tener absolutamente claro cuál es el panorama. Como exfuncionarios de otros gobiernos y como negociadores internacionales, este equipo de alguna forma, no sé si ponerlo como que sufrió, porque tal vez suena un poquito muy dramático, pero digamos que estuvimos enfrentados a tener que participar en la toma de decisiones y siempre había 2 posiciones muy encontradas y siempre decíamos que bueno que existiera algún observatorio, algún centro de pensamiento que nos diera la totalidad de la visión, ese bosque que necesita Colombia y que necesita el sector público para tomar decisiones. Así que esa es nuestra apuesta. Y pues en el equipo tenemos a Patti Londoño, que no necesita presentación, pero ustedes saben, Patti se desempeñó por muchos años como viceministra en la Cancillería, una persona que ejerció el liderazgo de Colombia a nivel internacional y que trabajó recientemente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos a María Eugenia Mesa, que también todos ustedes la conocen. Bueno, ahí está el observatorio. Ya les conté que esa filminita y vámonos a las... Ya les conté que nos íbamos a difundir nuestro trabajo a través de publicaciones, así que le pido el compromiso con Colombia y les hablé mucho de que queremos con el sector privado ser un mediador entre los actores, porque consideramos que ahí es donde está la fuerza de Colombia. Creemos que solamente uniendo a los distintos actores de las cadenas productivas podemos construir un mejor país. Ahí está nuestra misión. Si quieren pasamos al siguiente. El decálogo ético, pues ya les había mencionado algunos, pero valoramos el mercado internacional. Somos unos convencidos de que Colombia ha logrado muchísimo a nivel internacional en su posicionamiento y creemos que hay que defender esos logros de Colombia. La política comercial para nosotros debe contemplar no solo los intereses de los sectores, sino también qué está pasando. El mundo ha cambiado, nosotros somos algunos, no todos tan viejitos, pero estamos en esto desde los 90 y el mundo ha cambiado y consideramos que esas ideas que tuvimos todos en los 90 de que nada se puede cambiar y todo se tiene que quedar así quieto y etcétera, creemos que hoy vamos a estar corriéndonos un poquito de eso y dándole la oportunidad a Colombia que tenga una política comercial que se adapte a donde estamos hoy. Trabajamos para aportar en esa construcción de una política, como decía Javier, él hablaba de que tenía que ser dinámica y flexible y coincidimos totalmente. Ahora, por favor, el siguiente. Y también creemos muchísimo en la capacidad empresarial colombiana. Hemos tenido el honor de tener al frente una bandera que dice Colombia y en el momento de girarla, lo que más nos enorgullece es saber que detrás de esa bandera estamos nosotros, pero es la voz de los empresarios que todos los días están trabajando por exportar sea bienes o servicios. Creemos que en el mundo actual hay que tener un compromiso con los trabajadores y las comunidades, así que solo trabajaremos con aquellas empresas que tengan este compromiso. Vamos a privilegiar la transparencia. Creemos que es fundamental no hacer declaraciones de
iluminados como que creemos que la política comercial se debe dirigir a esto o lo otro, sino nos parece que es fundamental que cuando ustedes tengan cualquier boletín o cualquier documento de OCAPI, ustedes sepan cómo llegamos aquí. Design thinking, o sea, que vayan con nosotros en esa estructura para que puedan decir, no, no estamos de acuerdo con X, Y o Z. Privilegiamos la visión de cadena productiva, nos parece que eso es súper importante y somos muy estrictos en la aplicación de conflictos de intereses, tanto en el equipo primario o el equipo base de nosotros como en el consejo directivo. Lo manejaremos como que en los eventos en que haya cualquier interés de cualquiera de los miembros del equipo del consejo, pues no participarán o en el diseño del paper, del documento, o en los debates del consejo directivo. Luego de este decálogo ético tenemos este equipo primario. Ya les estaba hablando de María Eugenia Mesa y su experiencia en el conocimiento del sector productivo colombiano y pues sus conocimientos en comercio internacional. Santiago Zambrano, quien trabajó muchos años en la comunidad andina y luego en el Ministerio de Comercio. Sandra Zuluaga, que fue negociadora internacional en el momento en que Colombia inicia una forma distinta de negociar y que luego ha sido investigadora de Fedesarrollo y ha trabajado también en muchos temas de comunicación estratégica. Y María Isabel Agudelo, que ha trabajado muchísimo con los empresarios, recientemente también en MINTIC. Así que este es el equipo. Gracias a todos por compartir este sueño y pues como decía Javier, somos unos apasionados de estos temas, así que creemos que llegamos para quedarnos. Yo solamente ahora pasaría al consejo directivo, no entraría a cada uno de la presentación de cada uno del equipo, así que les pido que, exacto, pasemos por todos estos rápido y solamente quería contarles que tenemos un consejo directivo de lujo. Nos están acompañando María Lorena Gutiérrez, Hernando José Gómez, Santiago Rojas, Catalina Crane, Juan Carlos Elorza, Ricardo Ramírez, Mario Matus, que además de acompañarnos en el consejo hoy está con nosotros y se lo agradezco muchísimo, Mario, Javier Díaz y Luis Fernando Restrepo. Como se dan cuenta ustedes, tenemos exfuncionarios colombianos, pero también tenemos expertos de Chile y de México, y realmente fue muy, muy interesante la primera reunión que tuvimos la semana pasada, porque se ve como, yo siempre he creído muchísimo en lo que se construye sentado en una mesa alrededor de un documento y todos orientados a trabajar por Colombia. Y eso es lo que pasó en el Consejo Directivo. Así que muchas gracias a cada uno de los miembros del Consejo Directivo. Y ya con esto yo daría por presentado CAPI porque ya mencioné el tema de las universidades. Voy a darle la palabra a Patti Londoño, quien nos va a introducir entonces en el tema, que es el tema de fondo el día de hoy, es nuestro documento sobre cuál es la posición de Colombia frente al nuevo gobierno. Patti, muchísimas gracias y tienes la palabra. Gracias, Olga Lucía. Espero también un saludo para todos. Espero todos me estén escuchando bien. Yo coincido plenamente con Javier cuando él hace su presentación con las oportunidades y los retos que tenemos al frente y las decisiones que podemos tomar. Y coincido plenamente porque en todos los años que trabajé en el sector público, unos 25 años difundiendo la imagen de Colombia, promoviendo Colombia en todos los sectores, yo soy una convencida total de las capacidades de nuestro país, de la gente, de lo que es nuestro país en toda su totalidad, en toda su extensión. Y por eso a veces cuando veo que nos estamos cerrando, digo, ¿cómo es posible un país tan maravilloso, con gente tan capaz, tan emprendedora, donde tenemos colombianos en todas partes del mundo, no queramos meternos y influir más en el mundo? Eso por supuesto serán, vamos a hacer varios trabajos en este sentido para motivar al colombiano. Javier menciona la Alianza del Pacífico, Japón, yo también mencionaría Turquía, y yo creo que la Alianza del Pacífico, por ejemplo, aunque no voy a extenderme en eso de pronto en otra oportunidad, la Alianza del Pacífico es una gran plataforma para Colombia llegar al Asia. Yo creo que no debemos perder esa oportunidad, ahí hay un gran potencial y yo creo que es algo
en que los empresarios, sobre todo colombianos, podemos trabajar con nuestros homólogos de los otros países y llegar desde una posición bastante fuerte. En el tema que presentamos hoy en el primer documento que presenta Okapi, yo quiero hacer una reflexión global. Nosotros cualquier política comercial la debemos entender dentro de un contexto mucho más amplio, no solamente los aspectos netamente comerciales, conocer el interlocutor que tenemos al frente, hacia dónde va, cuáles son los actores que están jugando. Desde hace más o menos un mes, ya casi un mes, tenemos una nueva administración, la administración Biden, tiene mucha experiencia en el plano internacional y conoce muy bien a nuestro país. Yo creo que eso es una gran ganancia. Tanto el presidente Biden como el secretario de Estado, Anthony Blinken, conocen la realidad. Por ejemplo, el secretario de Estado, bueno, lo que el presidente Biden ha hecho por Colombia es bien conocido. El secretario Blinken, por ejemplo, nosotros en la administración pasada hicimos 7 diálogos estratégicos con Estados Unidos. El secretario Blinken participó, los manejó. O sea que conoce muy bien las realidades de muchos frentes, y no solamente los temas tradicionales de Colombia, sino también muchos otros que son importantes para trabajar con Estados Unidos, como inversión, temas ambientales, energéticos, infraestructura, cooperación. O sea que no debemos solamente encasillarnos en los 2 temas tradicionales que hemos tenido, básicamente drogas y terrorismo, aunque por supuesto el tema de las drogas siempre seguirá en la agenda y es un tema con el que Estados Unidos colabora y coopera bastante con Colombia y por supuesto hay que mantenerlo. Pero en el tema comercial también tenemos un PLC que toca aprovechar al máximo. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Ese gran conocimiento, ahí tenemos una gran oportunidad para nosotros proponer una agenda, llegar con ideas concretas, ser consecuentes con lo que vamos a proponer, tener algo consolidado, llegar no solamente pensar en una región de Estados Unidos, sino en ese gran país gigantesco que es Estados Unidos, no solamente pensar en una ciudad o ir a explorar en muchos otros estados donde hay muchas oportunidades para el país. La nueva administración, ahora, ¿qué podemos pensar? La nueva administración, hay que darle un margen de tiempo, por supuesto. El tema interno, sin lugar a dudas, y así lo ha dicho el presidente Biden, es un tema prioritario. Tienen una gran crisis a nivel social, si se puede decir, el nivel de desempleo, el nivel de deudas individuales, sobre todo por el tema del COVID. O sea que el anuncio de su paquete de rescate es muy importante y es lo que está ahorita tramitando en el Congreso. Entonces, el tema interno lo va a tener bastante ocupado, pero eso no significa que Estados Unidos no tenga la capacidad para mirar también el tema internacional. En el tema internacional, lo que hemos visto tanto con el presidente como con el secretario de Estado es que van a ocuparse de unos conflictos inmediatos, directos. El secretario Blinken en su primera rueda de prensa dijo que iban a mirar bien de cerca el tema de Yemen, de la guerra en Yemen, también el Medio Oriente, que es un tema muy prioritario en la agenda americana, los acuerdos de Abraham entre Israel y otros países del Golfo, y por supuesto están muchos de los otros conflictos que están candentes y tienen muchos actores, son conflictos bastante complejos, tienen muchos actores regionales y también potencias mundiales. Frente a las potencias mundiales, yo creo que ahí toca mirar bastante y sobre todo para Colombia mirar con neutralidad, no dejarse meter ni en un lado ni en el otro, porque en tema de titanes yo creo que uno tiene que ser muy pragmático. Se extendió el START, que es el acuerdo nuclear con Rusia, 5 años, lo cual es muy positivo, pero también claramente se ha manifestado el gobierno que la relación con Rusia y con China tampoco es que vaya a empezar a fluir inmediatamente. Esto, por supuesto, preocupa. Hay que ver cómo va a generar esa confrontación, esa polarización, hasta dónde puede llegar, porque eso sí puede afectar pues muchísimo también la presencia, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Y yo creo que ahí es donde va a tener principales retos, porque una cosa es lo que el gobierno como tal diga, yo me voy a proponer hacer esto y esto en el mundo, pero en un mundo multipolar como es hoy,
Estados Unidos necesita trabajar con grandes aliados a nivel mundial para dar solución a los conflictos y además también para recuperar su liderazgo a nivel económico y comercial. Entonces, en esto yo creo que esta es una dinámica que nosotros desde el observatorio vamos a mirar muy de cerca, cómo evoluciona, qué tanto va a paralizar políticamente el mundo si se mantiene la confrontación y si se radicaliza la confrontación de Estados Unidos, Rusia y China. Yo creo que eso es importante revisarlo y mirarlo muy de cerca, cómo va a trabajar con los aliados, la Unión Europea, el Reino Unido ahora por fuera, por supuesto sus otros dos grandes aliados que son Japón y Corea, o sea que esas fichas están empezando a armar, se está consolidando, nosotros como observatorio vamos a seguir mirándolo y con seguridad en unos meses vamos a poder producir un documento que nos dé una mejor perspectiva de lo que puede hacer Estados Unidos en el mundo y por supuesto para Colombia, pero ahí yo diría, si uno tiene unas recomendaciones, Colombia tiene que ser proactivo, llegar con creatividad, con invención, con conocimiento. Los colombianos conocemos muy bien Estados Unidos, ustedes los empresarios conocen muy bien Estados Unidos y yo creo que ahí en cuanto a agenda positiva se abre una gran oportunidad para Colombia. Yo dejaría por ahora así, mil gracias. Muchas gracias, Patti. Reiterando el agradecimiento a la viceministra Laura Valdivieso por acompañarnos hoy. Pues nada, un saludo muy especial a los periodistas. Olga, no te escuché esa última partecita al final. Recuerda lo que te había comentado ahora al inicio de la... Ahora me ¿Ibas a estás decir algo más escuchando. o es la presentación al panel? No, iba a presentar el documento, ¿te acuerdas Ah, que? perfecto, adelante, adelante, por favor, adelante. Ujú. Listo. Bueno, no, quería saludar a los periodistas de verdad desde la perspectiva de nosotros, quienes trabajamos en política comercial. Ustedes tienen un papel fundamental, ni que hablar del papel enorme que han tenido en Colombia siempre, pero de verdad un abrazo a todos los periodistas y gracias por acompañarnos. Y antes de entrar y antes de que pongamos el infograma, pues les quiero contar que es OCAPI porque por WhatsApp varios me han dicho que si son las iniciales de los que trabajan allá, la O es suya, la P es la de Pati Londoño, ¿y dónde están los otros? ¿Cómo los está? No, Okapi es un animalito que vive en las praderas del Congo, fue descubierto en los años 1890, no lo habían visto, es un mamífero, tiene un sentido muy desarrollado del olfato, eso es lo que queremos tener, y además tiene algo que es fundamental y es el centro entre la jirafa y la cebra. Y consideramos que si hay algo importante es mantener un balance y estar en el centro. Así que ahí va la presentación de Okapi. Ahora sí, por favor, la infografía para que podamos entrar al documento. Como ustedes saben, cuando uno ha trabajado en estos temas de comercio, siempre le dicen qué ladrillo, ¿no? O sea, esto que ustedes hacen. Así que una de las cosas por las que vamos a trabajar muchos para tratar de que estos temas que parecen ladrilludos y densos se vean tan apasionantes como los vemos nosotros. Este documento que ya está en redes y que todos ustedes pueden consultar, empieza por de dónde venimos. Y ahí tenemos al señor presidente Trump. Ahí. Bueno, venimos de una administración que vinculó comercio y seguridad nacional. Y lo vinculó de una forma en que los que hemos estado en estos años diríamos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llegó a argumentar que por temas de seguridad nacional iba a cerrar las fronteras? De ahí venimos. Venimos de un Estados Unidos que desde hace muchos años, no solamente con la administración reciente, sino desde hace muchos años está cuestionando lo que está pasando en la Organización Mundial de Comercio. Y ese es el escenario en el que estamos hoy. Ahora, después de ver ese escenario y de ver esa administración, nos preguntamos cuáles han sido los anuncios del presidente Biden y qué dijo en la campaña. Y como lo enfatizaba Patti, siempre su mensaje fue
Él no dice American First, pero sí dice voy a trabajar por los trabajadores de Estados Unidos y voy a trabajar por mi sector productivo. Así que fíjense que aunque las formas, sin duda, y lo vamos a ver ahora, ya cambiaron, el énfasis en proteger lo americano, pues va y seguirá ahí. Ahora, preguntémonos, ¿y dónde va a jugar Estados Unidos? ¿Qué es lo que existe hoy? ¿Cuál es ese tablero de ajedrez en el que está Estados Unidos? Acordémonos que Estados Unidos decide no participar, si bien había estado negociando, al final dice no voy a ir al acuerdo transpacífico y se sale del acuerdo transpacífico. Los países que hacían parte de esta negociación le dicen, ok, sin usted, pues nos quedamos un poco cojos, pero vamos a seguir, y ahí está en nuestro tablero el CTPP, o sea, el Comprehensive Trans-Pacific Agreement, que está ahí, o sea, los países siguieron avanzando y ahí está Chile, está Perú, está Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea, etc. ¿Qué hay también en ese tablero? Sin duda alguna hay que poner ahí el último acuerdo firmado, o no el último, el acuerdo firmado por China con la Unión Europea en materia de inversión. A finales del año pasado cierran un acuerdo de inversión y los europeos dicen, mientras que la administración de los Estados Unidos aplica restricciones y está jugando en esa línea, un poco el mensaje que da la Unión Europea es: yo me siento con China, defino muy bien que son empresas del Estado y coloco unas disciplinas que le van a dar a los europeos la posibilidad de tener un mejor tablero, una mejor cancha en China. O sea, eso también está ahí. Como si fuera poco, también tenemos el RCEP por sus siglas en inglés, que es un acuerdo de ASEAN con China y otros actores muy importantes en el Asia. Así que, tal como lo decía Patti, Estados Unidos no está solo en el mundo. Decidió ejercer un liderazgo un poquito más unilateral que nada con la pasada administración. Las cantos de sirena ahora nos dicen que va a ir de nuevo al multilateralismo. Acaba de decir que va a apoyar la candidatura de la doctora nigeriana para la OMC. Para las mujeres es además un motivo de orgullo saber que vamos a tener una directora de la Organización Mundial de Comercio, pero ese es el tablero, así que no va a ser fácil mientras él está pensando en cómo proteger a sus trabajadores, a su industria, etcétera. El mundo se sigue moviendo y ese es un poco el tablero que se va a encontrar. Y ahora, ese es el tablero internacional, pero adentro de Estados Unidos, los que hacen la política comercial. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, tenemos un Congreso que tiene una tendencia marcada hacia la protección de los intereses nacionales, lo ha tenido siempre, pero ahora tenemos claramente señales de que ellos van a seguir en esta énfasis en proteger a su sector productivo. Tenemos en el USTR a una abogada experta, Katherine Tai, quien estuvo incluso allá en Ginebra, en la sala donde se estaban resolviendo una disputa, una controversia contra China por materias primas, así que es una persona que conoce al detalle. Pero además de conocer al detalle las políticas chinas, habla mandarín, también conoce al detalle el mecanismo que Estados Unidos negoció con Canadá y con México en temas laborales y en derechos medioambientales. Así que es una combinación de una persona, y va a ser el interlocutor de Colombia, que conoce muy bien estos dos actores y que parecería que podría pretender esta plantilla TLC, Estados Unidos, México y Canadá, traerla al resto del continente. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos al Departamento de Comercio. Ahí tenemos al frente una persona que ha dicho que lo que quiere es una aproximación holística con China. What do you mean by that? Nadie entiende muy bien, pero parecería que no va a cambiar el fondo, sino bastante la forma. Este departamento ha liderado con
otros departamentos del gobierno de los Estados Unidos, restricciones tales como la lista de empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas chinas que tienen una sanción en los Estados Unidos, o la restricción de algodón. Es decir, para ese Departamento de Comercio hay mucho que defender entre comillas. Y pues nada, ahí uno se pregunta qué esperar en la relación bilateral, qué es lo que Colombia se va a enfrentar. Y ahí para nosotros desde el observatorio lo que vemos es que Colombia es un jugador que está hoy en muchas organizaciones. Y como decía Patti, cuando uno no tiene el tamaño de los elefantes, lo que tiene que hacer es jugar en los escenarios donde el multilateralismo le da algún papel. Y Colombia lo puede tener, lo tuvo en la OMC y lo puede tener hoy en día en la OMPI. Además tenemos a Marco Alemán. O sea, Colombia ha tenido un papel muy importante en esas organizaciones multilaterales y puede, a través de esas organizaciones multilaterales, pues defender muy bien ese posicionamiento que creemos que es fundamental. Colombia es un actor que tiene mucho que decir por su conflicto interno, por su liderazgo en América Latina, por el proceso de paz, por muchísimas cosas. Ya para cerrar, ¿qué creemos nosotros que convendría? ¿Qué le convendría al sistema internacional? Ya lo decía Patti, abandonar las medidas unilaterales, irse más a la concertación con Rusia y China. En América Latina, pues lo que conviene es que sepan que estamos ahí. Todavía hay muchos interrogantes de cómo va a actuar la administración Biden, pero creemos que ojalá América Latina tenga un papel en este nuevo gobierno. Y ya desde la perspectiva de Colombia, ¿qué creemos que nos conviene desde la perspectiva estratégica? Primero, defender una agenda amplia. Entonces no se imaginan lo importante cuando uno ha tenido responsabilidades comerciales y llega a una reunión, que haya otros temas que se puedan vincular y que los temas que a veces son irritantes y que son pequeñitos en esa agenda comercial tengan una sombrilla más grande de la política exterior. Entonces, creo que esa agenda amplia, creo que ese relacionamiento no solamente con el USTR y el Departamento de Comercio, sino con todo el gobierno. Hoy en día, las restricciones que les contaba del algodón las impuso una oficina que mira activos en el Departamento de Defensa. O sea, Colombia no puede pensar que su relacionamiento se va a quedar solamente con el USTR. ¿Qué ha pasado? Ha habido una relocalización de inversiones como resultado de todas las medidas de la pasada administración. Entonces, hay que pensar en CAFTA, hay que pensar en el Caribe, porque allí están llegando inversiones importantes de Estados Unidos y tenemos que mirar esas posibilidades para nuestros empresarios. La OMC es una fuente impresionante para construir alianzas con los Estados Unidos. Y en esa medida, esa capacidad, esa misión de identificar la agenda de los Estados Unidos y de jugar estratégicamente en Ginebra es fundamental, y de coordinar esto con lo que está pasando con Estados Unidos. Y vincular estas cosas que no sean compartimientos estancos. Como lo decía Javier, ahora somos jugadores en la OCDE y muchos de los tendencias de lo que la gente está analizando en los Estados Unidos, me lo decía el otro día Mario Matos, es esto, meeting of minds, esta idea de los Estados Unidos de empezar por escala, ir construyendo alianzas. Y dentro de esto está el G7, donde no estamos, pero sí está la OCDE, donde estamos. Así que esa misión en París es absolutamente estratégica en muchos temas, pero especialmente en los temas digitales. Esto puede ser una posibilidad enorme para Colombia y se está debatiendo la tributación en los temas digitales. Se está debatiendo también la sobrecapacidad en acero y aluminio en la OCDE, los temas de inversión y ni hablar de lo importante que es el Comité de Comercio de esa organización. Así que allí tenemos unas posibilidades enormes para tratar de lograr hacer una agenda que sea muy, muy estratégica. También
de lo que se ha hablado mucho y lo ha dicho el Departamento de Comercio es que se van a iniciar acciones por parte de Estados Unidos para aplicar estándares tecnológicos, así que Colombia tiene que estar ahí, identificar esas organizaciones, estar ahí, seguir el TPA, que es pues la ley de comercio exterior y que también nos va a dar unas señales importantísimas y prepararnos para el NAFTA 2. Yo lo último que quiero es sonar apocalíptico, pero creo que es mejor estar preparado para el peor escenario, es decir, para tener absolutamente claro qué significaría para Colombia esta renegociación reciente con México y Canadá y saber realmente qué vamos a pedir en contraprestación, si van a ser temas digitales, qué hacer con la exportación de servicios, con esta tendencia proteccionista en los Estados Unidos. Claro que hay que defender ese mercado y es un mercado importantísimo para nuestros bienes, pero creo que hay que seguir pensando en la exportación de servicios. El ministerio ya ha avanzado mucho en esto y consideramos que ahí puede haber mucho y un campo enorme. Y coordinar al Ministerio de Comercio, pues Industria y Turismo, su vocación coordinadora es toda, ahora con mayor razón, porque planeación tiene la OCDE, así que hay un reto enorme de coordinar esas dos paticas fundamentales y con la Cancillería, porque si no somos capaces de coordinar la OMPI, la OMC y la OCDE, no vamos a jugar estratégicamente. Ustedes no se imaginan lo que es ver a los brasileros absolutamente coordinados en todas las organizaciones. Y pues ellos tienen Itamaraty, nosotros también tenemos gente maravillosa todavía en el Ministerio de Comercio, en planeación, en la Cancillería, profesionales súper serios, que un poquito de línea y con una claridad estratégica, pues estoy segura que pueden hacer que Colombia juegue un papel fundamental. En acero y aluminio, con esta nueva administración, pues creemos que hay que coordinar y decidir pues, cómo se va a seguir con esto y apoyar a este sector en otros mercados, en identificar otros mercados y otras posibilidades. Pues también hay retos en el Congreso, todavía tenemos debes o pendientes del TLC y en las reuniones obviamente ustedes saben que siempre estará allí la tarea, siempre llega el otro con la tarea. Yo quisiera dejar acá para darle la palabra ahora al panel, agradeciéndoles muchísimo de nuevo, tanto a la viceministra Valdivieso como a nuestros dos expertos por participar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias y en OCAPI estamos para apoyar a Colombia en la construcción de su política comercial. Muchas gracias. Olga, muchísimas gracias. Excelente presentación. A Pati también muchísimas gracias. Yo creo que la verdad soy un convencido del futuro que tiene este observatorio. No te lo voy a negar, me encanta el nombre. Había visto el animal, pero nunca sabía cómo se ve todo lo que tiene detrás. Muy bien, ahora le damos paso al panel Futuro de la Política Comercial Colombia-Estados Unidos. Este panel está integrado por Laura Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior. Mario Matus, de nacionalidad chilena, se desempeñó como director general adjunto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, responsable del sector para el desarrollo hasta finales del año pasado, embajador de Chile entre 2006 y 2016, de 2010 ante la OMC, la OMPI, la Conferencia ante la Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Fue jefe negociador de los acuerdos bilaterales de libre comercio con la República Popular China, la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y la República de Corea. También contamos con la participación de William Ehlers, secretario del Consejo y coordinador de relaciones con los países del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Global Environment Facility. El embajador Ehlers es funcionario del Servicio Exterior del Uruguay, habiendo desempeñado funciones de viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en la India. En la OMC ha sido presidente del Comité SPS, así como presidente integrante de grupos especiales de solución de diferencias, y va a estar en la moderación, nuevamente con nosotros, Olga Lucía Lozano, directora de OCAPI, a quien cedo la palabra. Bienvenidos, viceministra Laura, Mario, William Ehlers y Olga, bienvenidos nuevamente.
Muchísimas gracias, Juan Diego. Ministra, muchísimas gracias. Primero que todo, pues queremos darle a usted la palabra. Nosotros hemos identificado 3 preguntas, pero entiendo que usted, antes de que empecemos en las preguntas, quisiera darnos un mensaje, así que, por favor. Bueno, no, yo quiero primero arrancar agradeciendo pues por esta invitación, pero segundo por este esfuerzo que de verdad celebro. Yo recibo OCAPI y el observatorio, el esfuerzo de Patti, de Olguita y de todos los que hacen parte del equipo de trabajo como un súper apoyo. A mí lo que me da es mucha tranquilidad tener las luces de todos ustedes con quienes hemos trabajado en el pasado, desde distintas camisetas, mirando estos temas, y que vamos a tener, digamos, este insumo y esta experiencia de ustedes al servicio de lo que va a ser, o de los tiempos que estamos enfrentando en materia comercial. Javier, digamos que plantea una cosa un poco más amplia. Yo quería empezar refiriéndome al documento, pero me voy a devolver un poquito, y es, digamos que este gobierno asume la política comercial con una premisa que es muy importante que todos recordemos, y es: vamos a hacer que el comercio exterior tangibilice los beneficios para el ciudadano a pie, para todos los empresarios. Vamos a lograr que esto se traduzca no solo en firmas de acuerdos de libre comercio, y ahí tal vez la frase de Javier de no vamos a firmar más, vamos a intentar aprovechar lo que tenemos, cosa que se ha ido matizando, porque evidentemente nosotros no podemos estar aislados y no vamos a perder las oportunidades que tenemos ni los mercados estratégicos. Pero digamos, el gran principio es: ¿cómo vamos a hacer para que el comercio exterior sea fuente de crecimiento y desarrollo para el país, donde todos lo hemos discutido, tenemos un rezago importante frente a la participación de las exportaciones y las importaciones, sumemos todo el comercio exterior en el PIB del país? Digamos que ese es el centro de todo el trabajo que se ha desarrollado hasta ahora en estos últimos 30 meses. Pero obviamente continúa dando un legado de muchos de ustedes que han estado ocupando esta posición antes, y que han hecho esfuerzos enormes por lograr insertar a Colombia en la economía internacional. Digamos que nosotros cerramos un 2019 con cifras récord en exportación, recogiendo esfuerzos de mucho tiempo atrás, de admisibilidades y de diplomacia sanitaria, porque tal vez el agro fue el gran protagonista en ese momento, pero también recojo algo que nos decía Olga Lucía, y fue los servicios. Los servicios en 2019 terminaron representando el 40% de las exportaciones no energéticas del país, y eso pues nos lleva a una premisa que tal vez todos conocemos, pero que nos hizo dar un paso adelante y hacer una apuesta decidida por esas exportaciones de servicios basados en el conocimiento, aprovechando lo mejor que tenemos, que es el talento humano. Pero bueno, llega 2020, y llega 2020 con los desafíos que todos sabemos. Ya traíamos unos desafíos, obviamente, del 2019. Estábamos en plena guerra comercial y con los, digamos, el escenario y la coyuntura que nos estaba implicando el gobierno Trump, y que Olga Lucía ha descrito muy bien, y seguramente a lo largo de la presentación o del panel lo podemos recoger. Pero veníamos ya con unos desafíos importantes, y en el 2020, digamos que se da hacia febrero, marzo, se empieza a dar ese desplome que vimos del comercio mundial sin precedentes. La OMC pues habla de no haber visto estas caídas de comercio ni siquiera en las crisis financieras anteriores, ni de 2009 ni las de antes. Se habla de una caída del comercio cercana al 13% a nivel mundial, pero también se pone de presente desafíos adicionales que enfrenta Colombia y que enfrenta la región, pues obviamente por la caída de la demanda internacional, por la interrupción de las cadenas globales de valor, pero también por la dependencia que tenemos nosotros en esos productos primarios. Y ahí aparece un desafío que siempre hemos tenido, pero que en 2020 empezó a pesar mucho más, y es la caída de los precios internacionales debido como
a los desórdenes o a la incertidumbre de los mercados. Así las cosas, ¿qué pasó? Digamos que fue un año, pues, no solo en el ámbito comercial, obviamente, sino a nivel mundial y en todas las esferas y desde cualquier perspectiva, desde que se le mire, pues muy desafiante. Pero cerramos el 2020 y lo traigo porque conocimos las cifras de cierre de exportaciones tal vez el jueves o viernes pasado. Cerramos el 2020 con una caída mucho menor a la que se esperaba, mucho menor de la que vimos en la región. Colombia caen las exportaciones no mineroenergéticas y excluyo lo minero para no hacerle ruido a los precios con los precios del petróleo de las exportaciones, sino no mineras caen 4.6, que por supuesto no es una cosa que nos deje tranquilos ni que sea motivo de celebración ni de festejo, pero sí es mucho menos de lo que vimos en países que han sido referentes nuestros en la región, como Chile, que cae más del 5%, o México, que cae el 10%, o Perú, 10.5% de sus exportaciones no mineroenergéticas, pero además con un elemento adicional, y es que a partir del pico, digamos, que se toca a la baja en abril, pues uno comienza a ver esa tendencia creciente y cerramos diciembre con el mes más alto en los últimos 10 años en las exportaciones no mineroenergéticas, lo que de todas maneras a uno lo llena de entusiasmo y lo que le dice es, bueno, los empresarios, contrario al escenario con el que arrancamos, donde decían que para crecer el comercio exterior era la última de las prioridades, y así arrancamos con un informe que hemos discutido con Javier varias veces de Confecámaras, pues los empresarios cada vez fueron más conscientes que en un escenario de contracción económica, de disminución de la demanda, pues nacional e internacional, pues el comercio exterior sí representaba una oportunidad. Y yo lo traigo a colación porque eso lo que nos llena es de optimismo y nos pone unos desafíos adicionales, pero sobre todo tenemos un montón de herramientas con las que contamos hoy, con las que podemos trabajar para hacer del comercio exterior esa fuente de crecimiento y desarrollo. Yo tengo que decir que disfruté mucho el paper que nos compartieron ayer. Yo creo que tiene una lectura súper acertada y análisis de dónde venimos con la administración Trump y los desafíos que nos impone la nueva administración, como el tema de enforcement y los temas de derechos humanos, ambientales y por supuesto los laborales van a ser las prioridades en la agenda, que de nuevo no es una agenda que no conozcamos, es una agenda con la que hemos lidiado obviamente todo el tiempo en las administraciones demócratas. Simplemente hay un viraje, pero también coincidimos en que ese viraje no necesariamente va a ser tan abrupto como hubiéramos esperado. Aquí hay que pues, tener claro que, digamos, las decisiones que se tomaron por parte de la administración Trump en defensa del sector productivo nacional, pues gozan de muchísima popularidad, como ustedes bien lo referenciaban, pero sobre todo en una coyuntura en la que todos los países del mundo estamos buscando cómo recuperarnos económicamente, cómo mitigar los efectos negativos que vivimos en 2020 en términos de caída económica, pero también de empleos, que es tal vez lo que socialmente más nos pesa. Y ahí digamos que no esperamos que haya, y coincidimos con ustedes, no esperamos que haya, digamos, un cambio o una decisión, un viraje radical, tal vez en las formas, pero no en lo que hemos visto pues que las decisiones que tomó la administración Trump, de las que Colombia además fue objeto. Pues basta mencionar la 232 y el impacto que eso ha tenido en las exportaciones colombianas, o la investigación de arándanos que ustedes también referenciaban y que digamos no conocemos cuál va a ser el resultado, y ese es uno de los productos estrella que viene emergiendo y donde tenemos muchas expectativas puestas, o la 301 que también permitió a la administración Trump sancionar a China por, pues, digamos, por la laxitud
en su protección a la propiedad intelectual. Así que, digamos, Colombia espera, y eso lo vamos a hablar en el panel, enfrentar estos desafíos con muchísima estrategia, con muchísima coordinación, utilizando, como dice Olguita, y articulando estratégica y sincrónicamente el tema bilateral, el tema regional, donde nosotros además hoy ejercemos la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, y también de Prosur, tengo que decir, donde la agenda empresarial no necesariamente es tan robusta, la comercial no necesariamente es tan robusta, pero ya hay una agenda empresarial donde se empiezan a reclamar posiciones compartidas. Así que aprovechando el liderazgo que ejerce hoy el país en la región y por supuesto lo multilateral, donde ya hemos visto algunas señales de la administración Biden en apoyo a lo multilateral, lo vimos en la campaña claramente, pero lo estamos viendo materializado con el apoyo a la nueva directora, pero con muchísimas expectativas sobre lo que va a pasar con el órgano de apelación y la coherencia con todo ese discurso. Así que, pues nada, yo lo que celebro es la creación del observatorio, agradecerles a ustedes esa posibilidad de contar con sus luces, con su experiencia, con su conocimiento, nos hace sentir completamente respaldados y que podemos dar las discusiones de fondo del país. No se nos olvide que estamos en este momento en una misión de internacionalización sin precedentes, donde los expertos están intentando descifrar lo que ellos han llamado el puzzle del comercio exterior en Colombia y cómo dar ese salto y aprovechar más los beneficios o las bondades que la internacionalización nos ofrece al país. Así que, bueno, muy contenta con lo que se viene y lista para participar en el panel. Un saludo también a mis colegas panelistas. Un saludo especial. Perfecto, muchas gracias, viceministra. Yo les pediría que prendan la cámara a William Ehlers, a Mario Matus. Javier estaba por irse, no sé si se fue o si se quiere despedir, porque muy amablemente nos acompañó, pero tenía otro compromiso. Así que bueno, parece que Javier nos tuvo que dejar. Así que William y Mario, bienvenidos. Es como si estuviera otra vez por allá, muchos años por allá. Me sé, a ustedes no les pasa. Pero bueno, la primera pregunta que yo tendría para este panel es, ¿qué esperar? Ya la viceministra nos dio su opinión sobre qué esperar, pero ¿qué esperamos, Mario, de la administración y luego William de la administración Biden? Gracias, Olga Lucía. Saludos a todos. Un placer estar en este panel. Sí, las preguntas, en general, todos los panelistas o los oradores que nos precedieron en realidad dieron bastante respuesta a estas preguntas, pero el mensaje aquí es claro por parte del presidente Biden. Él lo dijo la semana pasada, dijo, America is back. Con eso quiere decir que se vuelven al sistema internacional, van a participar en todo lo que se ha dicho antes. El tema es que esto tiene límites, precisamente por su visión local, la posición histórica de los demócratas en materia comercial, el Partido Republicano, que ha sido normalmente el más pro libre comercio dentro del sistema americano, hoy día es un nuevo partido que nadie lo entiende ni lo conoce. De modo que la America is back probablemente va a ser más un tono que algo concreto específico, porque en el corazón del problema está China, por poder, una batalla por la hegemonía del sistema internacional, o en términos nominales más grande, más poderoso en términos de PIB que China, pero en los próximos años, en el año 50, China va a ser 2/3, o Estados Unidos va a ser 1/3 de lo que va a ser China, en la medida que las líneas de trabajo y las proyecciones se mantengan. Yo creo que en los próximos años, otro elemento que hay que tener presente es que toda la indicación del gobierno de Biden es que ellos se miran por 4 años, no por 8. Y en consecuencia tienen que tener resultados concretos en 4 años. De modo que eso los lleva a elegir con mucho cuidado qué áreas, dónde van a poner sus esfuerzos. Y como tú bien señalabas, un tema
es el tema, bueno, hay dos grandes temas. Uno es el tema del cambio climático, esa es una de las grandes batallas y por supuesto tiene implicancias comerciales. Esa batalla, y la segunda gran batalla es la tecnología, que va a tomar la forma del tema de la digitalización. Para que tengan una idea, en términos numéricos, hoy en día más o menos son 3.200.000, 300.000 patentes al año en el mundo, las que pasan por el sistema internacional, y de esas 1.200.000 son chinas. O sea, la mitad del mundo es la mitad de China. Entonces, la discusión tecnológicos es de patente. Efectivamente, americano, no chino, en fin. Pero la batalla tecnológica y la forma ha sido los últimos años en la compañía Huawei, que si uno, los expertos, la gente que ha trabajado en Huawei y ha trabajado en sistemas no Huawei, por así llamarlo, me han señalado que la diferencia hasta el año pasado de China sobre la tecnología occidental en esta materia era de 5 años. Efectivamente, Estados Unidos y Europa van alcanzando, pero tienen 5 años de retraso. Y por eso que parte de la batalla que hay con el sistema de Huawei es demorar o darle tiempo a las empresas occidentales que alcancen ese nivel tecnológico. Esa es la tecnología general. Pero en particular, la gran batalla va a ser qué hacer con el sistema digital. Ahí está la regulación, el acceso a las redes digitales, barreras de entrada, barreras de salida, privacidad, protección de datos, fusión de empresas, políticas de espectro, disponibilidad y accesibilidad universal, en fin, son grandes temas que no hay una regulación internacional. Hoy día que es la OMC, el lugar natural, o la UIT, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Pero en realidad mucha gente en Estados Unidos dice no, y en Europa dice no, no es suficiente, sobre todo porque la OMC, la lógica es tú me das y yo a cambio de algo, es una negociación mercantilista, cuando aquí se trata de cuestiones más bien profundas, el tema de la privacidad, no cabe el mercantilismo per se. De modo que como tú ya señalabas, Lucía, algunos dicen esto debe llevarse primero al G7 y de ahí a la OECD, OCDE, y de la OCDE pasar al G20, donde está el grupo, la OCDE está los países que tienen la misma visión del mundo. ¿Por qué lo menciono? Justamente porque hoy día Colombia es parte de la OCDE y siempre a los que llegan recientemente no solamente pagan más, sino que se les exige más participación. De modo que yo espero que Colombia sea un actor en esta materia y hay que esperar qué pasa con la OCDE, en realidad, porque va a cambiar el secretario general, cambia ahora en marzo o abril, había un candidato americano, ahí había una disputa entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos decía, yo quiero tener por primera vez un candidato americano. Europa le decía, no, tiene que ser europeo, como casi siempre ha sido. Y había un candidato propuesto americano que lo retiraron con la nueva administración. Entonces hoy día hay varias posibilidades, pero la persona que tiene más potencialidad, por lo menos en Europa, es la directora o directora general de comercio de la Unión Europea, la Cecilia Malmström. Si Estados Unidos le da el apoyo, ella va a hacer. Si no le da, se produce otra batalla. En fin, esos son, yo diría, a grandes trazos, el sistema internacional. América está de vuelta, pero no con la intensidad que la gente desearía, sobre todo porque en la OMC el tema es difícil, las negociaciones hoy día son muy difíciles. Hoy día son 160 y tantos países con visiones del mundo radicalmente distintas, algunos de ellos, y son grandes. No es el caso de Colombia o países que tienen menos del 1% del PIB mundial, que lo que tenemos que hacer estos países es ocupar, como decía James Dean, yo no puedo cambiar el viento, pero puedo modificar las
las alas de mi barco para poder ocupar el viento a mi favor. Y eso es lo que tienen que hacer los países más pequeños, los que no son los grandes del sistema. Y ahí viene el tema que estos países deberían, y con eso termino, deberían concertarse. Es distinto un 1% solo a un 1% más un 1% más un 1%, y llega a un grupo de países que no van a imponer la agenda, pero van a ser escuchados, y las ideas de profesionales serios y de alta capacidad técnica van a penetrar el sistema de los poderosos. Con eso termine esta parte al menos. Mario, mil gracias como siempre. Tus observaciones son muy, muy, muy valiosas. Ahora, William, te queremos escuchar. Acuérdate, nos tocó el ingreso de China a la OMC y ahora tú estás en temas ambientales, así que creo que tienes una visión excepcional y estás en la mitad de Estados Unidos, así que tienes la palabra. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Olga Lucía y Patti, ministra Laura y a todos los colegas por esta gentil invitación. Me siento muy honrado de poder participar y lo felicito por la iniciativa de Okapi, que creo va a ser muy útil para el país y eventualmente también para la región, porque hay gente de muchas partes aquí participando. Mucho de lo que se ha dicho lo comparto plenamente, así que no quiero repetir eso, quiero agregar simplemente algunos factores al debate. En materia de comercial de Estados Unidos, hay que empezar a mirar la interna. Ya se han dado varios pantallazos a esa parte. Yo quisiera destacar lo que lamentablemente se ha transformado históricamente en una división muy radical que se ve en el Congreso, pero que se ve también en la gente. Cuando uno escucha las entrevistas que hay en los noticieros y otros programas de actualidad, uno nota que el conocimiento y la actitud de la gente es diferente a lo que era, ha evolucionado. Uno de los programas recientes que vi que me pareció interesante mostraba cómo hasta los años 60, en el gobierno de Johnson, los dos partidos principales mostraban simplemente matices, pero eran bastante parecidos. Y eso se transformó no en algo positivo, sino en algo negativo, porque los empezaron a criticar por ser demasiado parecidos. Y ahí, a partir tal vez de la época de Reagan en adelante, esta división y esta confrontación empezó a posarse cada vez más fuerte y llegó a su culminación reciente con la administración anterior. Entonces, uno de los problemas que tiene Biden es que tiene que reparar eso, tiene que buscar la forma. Al mismo tiempo, tiene que lograr lo que prometió, porque su mayoría es muy tenue, y Mario decía que es un gobierno de 4 años. Yo le diría que tiene que empezar a mostrar en 2 años, porque en 2 años tiene elecciones legislativas, y si esas elecciones legislativas le inclinan al Parlamento en la otra dirección, pues ya les va a resultar extraordinariamente difícil moverse casi en cualquier ámbito. Mario mencionaba el tema de Huawei y su adelanto, y vimos hoy en estos días de esta semana cómo en el Senado están algunos senadores deteniendo la designación del secretario de Comercio en este punto en particular, donde quieren un compromiso absoluto de que Huawei seguirá siendo bloqueada por Estados Unidos como condición para poder avanzar en la designación de este funcionario en particular. Lo mismo pasa con el interior. La otra parte que tiene que ver mucho con el comercio es para dónde viene la recuperación económica de Estados Unidos. Y Biden lo ha puesto en la sostenibilidad, en la recuperación de infraestructura, en el alcanzar los compromisos que se adoptaron en el Acuerdo de París, a los cuales se acaba de reingresar, y todos esos, si los logra, van a dar un enfoque que es diferente a lo que hemos experimentado
a través del tiempo con Estados Unidos. Ahora, no le va a ser fácil tampoco, porque en la interna, como nos pasa en todos los países, siempre hay opiniones divergentes que van desde los que están muy entusiasmados hasta los que se oponen categóricamente y además reflejan diferencias puntuales que uno desde el exterior a veces no las piensa, pero a veces las ve cuando está del lado de adentro. Si tomamos, por ejemplo, en Arizona, en noviembre se destruyó una planta de generación eléctrica a carbón que tenía 45 años de existencia y que era la fuente principal de energía de toda la región, pero además era la fuente principal de ingreso y sostenimiento de esa comunidad Navajo y Hopi que vive en la zona. Y en un gobierno que está tratando de ser lo más abierto posible e inclusivo de todos los tipos de comunidades que viven en el país, eso empieza a tener mucho más peso de lo que hubiera tenido antes. Otro factor que se presenta es, por ejemplo, que, bueno, si vamos a tener una disminución de la dependencia del petróleo y del gas, ¿qué va a pasar con las concesiones que se hacen en tierras fiscales? Al mismo tiempo, uno dice, bueno, se ha dicho, en fin, se ha visto, decir, bueno, los trabajadores de ese sector pueden pasar fácilmente al sector sustentable, la energía eléctrica, la energía solar, la energía eólica. Bueno, no solamente la transformación no es fácil, sino que muchos no quieren, y no quieren no porque no quieran, porque quieran quedarse para siempre donde están, sino porque las condiciones de trabajo de la nueva industria emergente no son las mismas y los obligan a hacer cosas a las cuales no están acostumbrados. Las empresas que ponen paneles solares les cuesta mucho conseguir empleados, les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hoy trabajan en un lugar y al día siguiente, o cuando terminan ese proyecto, tienen que viajar 100 millas o 200 millas o 500 millas para llegar al próximo trabajo. Y eso les da una dinámica muy difícil. Entonces, con esto quiero decir que del lado interno, este gobierno enfrenta grandes objetivos que ojalá los alcance, pero también son muy complejos por estas diversas razones. Desde el punto de vista internacional, volviendo a lo que decía Mario, etcétera, yo estoy de acuerdo en que qué suerte que ha demostrado el deseo de volver a ser activo en la OMC. La OMC es un elemento fundamental para todos nosotros. Todos los países los vemos o chicos o más débiles en la escena internacional, etc. A veces esos calificativos no son muy agradables, pero muestran una cuestión de poder o de peso relativo en lo que son las relaciones. El sistema multilateral nos protege, nos da seguridades que de otra manera no tenemos. Ahora, para que se recupere, no solamente tenemos que volver a tener liderazgo adentro de la institución y esperemos que la nueva directora lo tenga, sino que hay que abordar dos temas centrales. Uno, evidentemente, es el sistema de solución de diferencias, y en particular el rol que tiene el órgano de apelación, que en alguna manera tal vez se desvió de lo que originalmente se había pensado iba a ser, por lo menos algunos piensan así, y hay que buscar la forma de recalibrar para que esa percepción, ¿no es cierto?, pueda disminuir y se recupere entonces la confianza en el sistema. Y la otra es que a partir de la Ronda Uruguay teníamos un sistema de consenso, pero un sistema de consenso que se ha vuelto, a mi juicio, demasiado rígido porque aún un país de peso específico en menor puede detener todo un proceso de negociación. Y tenemos que entonces salirnos de esa dinámica que está trancando esa capacidad de negociación. Desde el punto de vista latinoamericano, obviamente aquí estamos hablando de la posición de Colombia, pero cuando hablabas, Olga, Lucía, de ese tablero internacional, y siempre que se habla de esas posiciones y de los desafíos que enfrenta Estados Unidos, nunca se menciona América Latina. América Latina no está en el tablero. Y eso creo que nos duele a todos, pero además nos condiciona a todos. Porque entonces todos tratamos de salir a buscar nuestro pedacito
de espacio, sin darnos cuenta que podríamos tener una presencia colectiva como tiene la Unión Europea. Nunca hablamos de Alemania y de España, a pesar de las diferencias que existen entre esos países. Hablamos de Europa frente a Estados Unidos. Ojalá algún día podamos hablar de América Latina frente a Estados Unidos, salvo México, claro, que por razones obvias tiene otro tipo de relación, pero de ahí para el sur estamos todos condicionados. Y el último factor que quisiera mencionar, creo que surge un poco del papel que presentaste, es que a veces olvidamos que cuando queremos obtener beneficios o acuerdos que nos benefician con los Estados Unidos, trabajamos todo el tiempo con la administración. Nos olvidamos que también está el Congreso y las decisiones pasan por el Congreso. Por lo tanto, tenemos que ponerle tanto énfasis a nuestro lobby, a nuestro cabildeo con el Congreso, como lo hacemos también con la parte del Poder Ejecutivo y la Administración Central de los Estados Unidos. Bueno, uno puede pasarse horas hablando de distintos factores. Quiero dejarlo ahí por ahora para dar espacio a las preguntas que seguramente harán esta conversación mucho más interesante. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, yo tendría como segunda pregunta, no voy a comentar, porque aquí si no se nos va la mañana, pero mi segunda pregunta es oportunidades y temores. O sea, ya ustedes tres han coincidido en el tablero, en lo que se ve en la administración, en que cambio de formas, pero más de lo mismo, muy importante el tema del enfrentamiento en la sociedad de los Estados Unidos. Muy valioso, Mario, como todos estos temas digitales y poner esto en la agenda y el tema de verdad de medio ambiente. Pero dentro de esto, ya con el tablero pintado, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades, viceministra? Gracias, Olga Lucía. ¿Cuáles No, son los temores? ya hablamos, digamos, de los desafíos en el cumplimiento y en, digamos, las tareas pendientes o los compromisos que siguen estando pendientes derivados del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Pero además de eso, creo que desde la perspectiva del sector privado y de nosotros como gobierno, muy preocupante, digamos, las demoras en la admisibilidad de productos agrícolas, donde tenemos grandes apuestas y expectativas. La dificultad o la demora también en la discusión que se va a dar sobre el desmonte de las medidas de seguridad nacional de la 232. Yo diría que también el incremento que vimos de utilización de investigaciones y de medidas de defensa comercial bajo la administración anterior, y eso cómo va a funcionar, porque entendemos que bajo las circunstancias actuales se va a mantener la presión de la industria doméstica en Estados Unidos. Yo agregaría el tema de compras públicas y el endurecimiento de reglas para favorecer a su industria nacional. Y bueno, lo que implica, digamos, todo el tema de enforcement con los costos que ello pudiera implicar para el sector productivo colombiano, que es beneficiario de ese acuerdo en temas, digamos, laborales. Oportunidades creo que hay todas. Yo tal vez las resumiría en estos puntos. Lo primero es que estamos a puertas del cumplimiento del aniversario, los primeros 10 años de entrada en vigencia de ese acuerdo. Y todavía hay un espacio enorme para seguir aprovechando, particularmente en exportaciones no tradicionales, que de nuevo han venido ganando terreno en este mercado. Ahí yo tal vez hablé en la intervención cítricos, y tenemos expectativas sobre nuevos productos como pimentón, donde estamos esperando la final notice del gobierno americano, pasifloras, mangos, así como temas de carne, de pollo y bovina. Ahí también hay expectativas importantes. Yo creo que en materia de bienes intermedios, y para meterme en industria, hemos visto también a varios sectores y empresarios colombianos aprovechando
la coyuntura generada por la guerra comercial. Ahí hemos visto los materiales de construcción ganar un terreno importante y lo estamos viendo también con otros productos de confecciones, donde seguramente hay oportunidades para seguir aumentando nuestra presencia en ese gobierno. Yo insisto que la recuperación post-COVID va a seguir siendo la prioridad, pero también creo que toda la reconfiguración de las cadenas de valor y de la cadena de abastecimiento, pues implica oportunidades. Nosotros pues tenemos la gran ventaja de la cercanía y de la ubicación estratégica, pero además de un acuerdo de libre comercio muy favorable frente a el que tienen otros socios comerciales. Hablaría también de servicios en materia de aprovechamiento, que lo hablamos también en la primera intervención. Yo creo que ahí hay una dinámica creciente de intercambio con Estados Unidos y seguramente va a seguir, pues, va a mantenerse el interés de las empresas americanas en formar alianzas con colombianas para aprovechar ese acuerdo que tenemos. Segunda medida, y tal vez atándolo con este último punto que menciono, tiene que ver todo el tema de nearshoring y relocalización. Nosotros ahí hemos ejercido una estrategia agresiva, tal vez como nunca antes, aprovechando, digamos, las bondades que tiene Colombia frente a otros socios comerciales, pero además de contar con unos instrumentos de política con los que antes no contábamos, particularmente incentivos tributarios, pero también tengo que decir no tributarios, sobre todo de facilitación de inversiones, que son buenas señales y son buenas prácticas que tenían otros países y con los que nosotros no contábamos, la Defensoría del Inversionista, una ventanilla única de inversión que estamos trabajando con el BID para tener un único punto de contacto, la estrategia de Red Carpet que ha desplegado ProColombia para darles un tratamiento preferencial y acompañarlos de la mano de los inversionistas. Ahí nosotros estamos empezando a ver los primeros frutos de esa iniciativa que Colombia tiene en nearshoring. Y seguramente vamos a seguir viendo buenas noticias, particularmente en el sector de Industrias 4.0, donde tenemos unas ventajas competitivas y tenemos ya empresas instaladas como Alorica, Optum, Digital Reality, Microsoft, digamos, ahí tenemos varias cosas. Un tercer punto que yo creo que sin duda es una gran oportunidad, tiene que ver con el relacionamiento de Estados Unidos con otros socios de la región. Digamos, lo que ha pasado con México, la renegociación y lo que les mencionaba antes, nuestra posición de liderazgo en la región como presidentes en este momento temporalmente de la Alianza del Pacífico es una gran oportunidad y ahí se viene desarrollando toda una agenda propositiva con este gobierno. Finalmente, yo creo que en materia multilateral, sin duda eso representa, la posición del nuevo gobierno representa una oportunidad para Colombia. Creo que la pandemia y las medidas anteriores nos demostraron y nos dejaron como lección que rara vez el proteccionismo es la salida o la reacción correcta, y sobre todo cuando estamos hablando de salud humana y de provisión de los bienes esenciales. Así que, digamos, volver al paradigma de que el comercio internacional no es el problema, sino es una solución, sin duda, representa una oportunidad. Y yo también diría que en el tema ambiental nosotros tenemos una gran oportunidad por el liderazgo que Colombia viene ejerciendo en esa materia, en materia regional, en toda la región. Ahí seguramente vamos a poder construir un frente de trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Esos serían como digamos, los elementos que vemos de oportunidad, así como los desafíos que nos presenta esta administración. Mario y William, gracias, viceministra. Pues, ¿cuánto va a durar la luna de miel? ¿Cuánto va a tardar Estados Unidos en ponerle la bomba a la OMC y decir, o cambian el órgano de apelación o no sigo jugando? ¿Cómo aprovechar la OCDE? Mario, tú que estabas en Ginebra y también ibas a París, ¿cómo jugar inteligentemente en esos dos escenarios donde es tan importante? ¿Cómo meter ahí a la OMPI? Creo que tenemos muchas oportunidades, también tenemos grandes temores. ¿Cómo jugar ahora, Mario?
A ver, para ser franco, el tema de la OMC yo lo veo más complejo que la OECD, porque la OMC, la verdad es que lo que se muestra, lo que aflora, la crema del problema es el órgano de apelación, pero el órgano de apelación lo que está haciendo es aplicar las reglas. Y parte importante de las reglas son las definiciones que hoy día existen en la OMC, por ejemplo, en subsidio, que es muy limitado, es un subsidio jurídico, no es un subsidio económico. Entonces, mientras eso es muy difícil que el órgano de apelación autolimitarse en la interpretación a niveles mínimos, pero incluso eso es difícil. En cambio, en la OECD la visión es más común. Todos tienen una política, una filosofía, comparten una visión del mundo común, de modo que ahí los acuerdos son mucho más simples, son más fáciles, no digo más simples. Y dentro de eso se producen como dos grupos de países, o tres diría yo. Los países más antiguos de la OCDE, que son el corazón de Europa, ellos miran a la OCDE como un organismo político de defensa. O sea, cuando uno le pregunta a un viejito de Bélgica que no le haya dado COVID, este señor va a decir, sí, la OECD es el brazo político de la OTAN. Esa es su lógica. ¿Ah? Entonces ahí hay una visión estratégica muy profunda y por eso que es la discusión precisamente con el candidato americano, el posible candidato americano en la OCDE. Europa lo rechazaba por eso, porque iba a ser una lógica comercial o demasiado americana versus una lógica un poquito más política y un poco más estratégica. De modo que el camino yo creo que es para Colombia ser activo, en todos tiene que ser activo, pero en particular en la OCDE, porque como recién llegado lo van a mirar. Cuando llega a un barrio nuevo, toda la gente sale a mirarlo, a ver cómo está vestido, en fin. Aquí es muy parecido, un poco más complejo, pero al final es lo mismo. Yo diría, son cosas gruesas, no son específicas como Estamos perdiendo un poco, Mario. como señalaba la viceministra, es que esta nueva realidad de Estados Unidos, no, ¿ahí me escuchan? ¿No? Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Brevemente, porque ya nos pasamos de la hora. Uno es esta batalla, porque al final afecta a todo el mundo, esta batalla entre Estados Unidos y Tenemos un poco de Tenemos, problemas de comunicación China. con Mario, sí. Hay un libro que yo recomiendo de hace un par de años que se llama, ahí sí, de nada, de acá. Yo no me he movido. ¿Aló? 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 ahora sí, vas a hablar ¿Aló? de un libro que recomiendas, hasta ahí te oímos. Se llama La trampa de Tucídides, de la Universidad de Harvard, en que ellos analizan la situación de la potencia hegemónica entrante y la potencia hegemónica saliente en los últimos 500, 600 años. Hay 16 casos y de esos 16 casos, 14 o 12 hay guerra. Y en los casos que no ha habido guerra, uno las entiende, porque finalmente hay una afinidad entre los dos, entre la potencia entrante y saliente. En el caso de China, claramente no hay mucha afinidad y por eso que hay que buscar formas y el resto del mundo tiene que ayudarlos a ellos a buscar formas de conversar. No estoy diciendo que haya una guerra fría, pero eso sería un buen escenario frente a una guerra más caliente, ¿no? Entonces, eso hay que mirarlo y hay que ayudar a estos países a conversar y los países que tenemos acuerdos con ambos debemos actuar dentro de nuestras capacidades de amigo o interlocutor. El segundo comentario con eso termino es que, ya lo señalaba la viceministra, hay que ocupar los tratados que hoy día tenemos. Hay que no solamente ocuparlos desde el punto de vista comercial, sino que también estratégicamente. Todos estos acuerdos de comercio tienen una cápita, una sección en que obligan a las partes a sentarse a conversar, a intercambiar información. Entonces, cuando en la próxima reunión de Colombia con Estados Unidos, ellos están obligados a informar lo que están haciendo con Europa, con Japón, con China. No digo toda su estrategia porque es privada o es confidencial, para el socio.
Eso hay que aprovecharlo. Y lo último, bueno, hay que mirar Buy America muy cerca, cómo se va a estar implementando, y sobre todo mirar lo que ya señalé. ¿Por qué lo digo? Es porque en el caso de Europa, las instrucciones de negociación, las directivas de negociación son bien de ambigüedad y mucho paso por consiguiente para los negociadores europeos de qué lograr o cómo lograrlo. En cambio, en el caso de Estados Unidos, en el Fast Track antes y ahora con el TPA, las instrucciones son muy específicas. De modo que uno sabe exactamente cuál es el objetivo negociador y cuál va a aparecer la negociación o la renegociación de tratados, o la actualización, por ponerlo positivamente, de los tratados que tiene Estados Unidos. Hay que mirar qué es lo que... Sí, Mario, te perdimos, pero muy valioso. El TPA es clave y hay que estar pendiente de qué es lo que se incluye ahí, porque eso va a darnos el para dónde, hacia dónde va. William, por favor. Pero, muchas gracias. Ese libro que mencionó Mario es realmente interesante. Yo lo he leído, se lee bastante rápido, pero tiene un análisis que realmente vale la pena. Y creo que se lee bastante en Estados Unidos con respecto a la relación con China. Es decir, pues la dinámica de la historia se repite, nos guste o no. Así que lo recomiendo también. Me parece que el tema de la OMC se puede resolver, pero tenemos que, y esto se aplica en todos los campos, en el bilateral también, tenemos nosotros países interesados en el sistema que hablar con los grandes y demostrarles por qué a ellos les conviene. Porque solamente si podemos demostrarles que a ellos les conviene el sistema, vamos a poder fortalecerlo. Si seguimos pensando que es simplemente una cuestión de una dádiva de los grandes hacia los pequeños, el tener algunas reglas que por lo menos les dan un poquito de protección, no llegamos muy lejos. Y la verdad es que el sistema multilateral de comercio en particular fue generado a través de acciones de Estados Unidos y sigue las normas de pensamiento y las normas de lógica de los Estados Unidos. Por lo tanto, debería no ser demasiado complicado volver a esa lógica de decirle a Estados Unidos, miren, todas las reglas que pusimos las pusimos porque las querían ustedes y porque seguían la lógica comercial que a ustedes les convenía en un momento determinado. ¿Por qué no pensamos, bueno, dónde está lo que a ustedes les conviene que también a nosotros nos sirva y lo ponemos en práctica? En el tema específico de solución de diferencias, bueno, ya hemos visto que algunas partes están obviando al órgano de apelación, acordando que van a aceptar cualquiera sea el resultado del panel y así seguir, o del grupo especial, y así seguir utilizando el sistema. Me parece una pena que lo dejemos ahí. Eso puede ser una solución intermedia, pero podríamos encontrar otra manera de abordar el tema del órgano de solución, del órgano de apelación, para que el sistema vuelva a tener esa dinámica que tuvo al principio, donde todos estábamos entusiasmados. Y tal vez hasta que se llegue un nuevo acuerdo, que seguramente llevará un tiempo, se puede tener algún compromiso, entendimiento, digamos así, en vez de acuerdo, pero entendimiento previo de que el órgano de apelación tratará de mantenerse dentro de ciertos parámetros que entonces no sean tan amplios como para molestar a los grandes jugadores, ni tan estrechos como para hacerlo inútil. Bueno, y quiero agradecer el comentario de don Luis Eduardo. Me parece que tiene razón. Tenemos que generar esos espacios de discusión, pero también de decisión, y que surjan de abajo hacia arriba, porque a nivel de los gobiernos hemos visto que en nuestra región tenemos contradicciones grandes, no estamos todos en la misma línea, y eso nos dificulta enormemente el ponernos de acuerdo. Pero si pudiéramos hacer algo a niveles más operativos, digamos, que hagan surgir decisiones y posiciones que se reflejen luego a nivel nacional, podría ser útil. Muchas gracias.
No, muchas gracias. Sí, yo creo que el llamado al pragmatismo lo compartimos todos. Yo creo que la ideologización que estamos viviendo al interior de los países y en el escenario internacional no le conviene absolutamente a nadie. Y sobre el órgano de apelación, yo creo que aquí llamaría un poco a la empatía para Estados Unidos. Creo que arrinconar a Estados Unidos y decirle, tú eres el único que obstaculizas esto y tú tienes la responsabilidad de arreglar esto, no es la solución. Creo que es fundamental entender que, como decía William ahora, en algún momento fue demasiado el espacio para el órgano de apelación y hay que ver cómo retomar esos cauces para que actores tan importantes como los Estados Unidos puedan estar de nuevo en la OMC. Ahora yo le daría 15 minutos de preguntas. Juan Diego, creo que tú has estado identificando algunas preguntas, nos ayudas con eso para ya cerrar a la hora y dándoles de nuevo las gracias a todos ustedes por este valioso tiempo. Gracias, Olga. Lo primero es que por acá me están preguntando en el chat y al WhatsApp que si podemos repetir el nombre del libro, Olga y Mario, por favor. Me quedó la gran duda ahí para tomar nota. Tucídides Trap, Perfecto. el nombre del historiador griego, que cuenta la historia de la batalla del Peloponeso, la guerra del Peloponeso. Ya Y se, Mario nos puso tarea. y se refiere, es Parece interesante, muy bien. Ese libro no lo vamos a leer, Mario. sí, y es interesante ese punto porque llega un momento en que los atenienses van a llegar a una isla, la isla de Melos, y súper poderoso Atenas, y le dicen ríndase, total, su vida mantenga sus dioses, mantenga su religión, mantenga todo lo que ustedes quieran, pero no pagan impuestos. O sea, su vida se van a empobrecer un poquito. Y ellos finalmente eran democráticos, hicieron una asamblea, dijeron que no, no se rinden, y arrasaron los atenienses contra el pueblo, mataron a todos los hombres, esclavizaron a todas las mujeres y los niños, y eso nació por una frase que dijo, y es el origen del libro, el general ateniense que hizo todo este efecto le dijo, mire, lo estoy traduciendo, ¿eh? el, el, el pobre o el débil hace lo que lo obligan y el poderoso hace lo que quiere. Y esa es la historia de la política mundial desde esa época hasta ahora. Muchas gracias, Mario. Olga, por acá tengo un comentario que yo creo que nos puede dar paso a una pregunta. Y dentro de la discusión en el panel nos estaban hablando un poco sobre el reshoring, cómo aprovecharlo en toda esta coyuntura y sobre todo estos relocalización y todas estas rupturas en las cadenas globales de valor. Voy a leer el comentario que nos hace por acá Luis Eduardo. Y Por dice, un favor. tema en el que debemos ser observadores y perspicaces es la tendencia de movimiento de las pequeñas y medianas empresas con operaciones fabriles en China, que atienden a los mercados de nuestro hemisferio. Están decidiendo su relocalización y para Colombia esta es una oportunidad en captarlos en nuestros territorios. Y, y había una pregunta, y por qué lo quiero colocar a discusión, porque hemos hablado de reshoring más o menos desde mediados del año pasado, cuando con los efectos de la pandemia, pero luego este año, luego sí se está colocando como en duda, bueno, ¿será que sí vamos a entrar en un tema de reshoring y cómo podríamos realmente nosotros tomar una buena participación en la relocalización de estas empresas? De pronto cualquiera de nuestros panelistas, el que se atreva ahí como a comentarnos cómo ven realmente esta nueva tendencia de la reorganización de las empresas y qué también podría empezar a ocurrir con las cadenas globales de valor cuando se empiecen a reformular. Yo no soy Bien. un experto, no soy un Mario. experto en esto, pero sí hay que ver, esto tiene que ver, está vinculado con el tema de reglas de origen y los acuerdos de libre comercio. Porque hay lógicas distintas. En el caso de la lógica americana, por ejemplo, la regla de origen es competir. Y en consecuencia ahí uno puede competir con la lógica de producir para sectores más locales. Pero en el caso de Europa, las reglas de origen son hechas para no, no compartir, pero es cooperar, hacer integración de producciones. Entonces ahí sería más difícil, utilizando reglas de origen europea, hacer una producción más local o regional o nacional. Perfecto.
Yo solamente agregaría que en el documento de nosotros mencionamos este tema de la relocalización de las inversiones de China como un elemento a monitorear y desde, digamos, el sector productivo colombiano, específicamente confecciones, la visión de ellos es que se está relocalizando, hay relocalización china, pero no que viene a Colombia, que está relocalizándose en Centroamérica y en el Caribe. Tiene que ver en parte mejores normas de origen, de acuerdo Mario, ese es el punto, pero creo que hay que identificar ahí cómo nosotros podemos encadenarnos con ellos y a través de temas de diseño, donde Colombia ha sido tan competitiva y otro tipo de alianzas podemos lograr algo, pero creo que ese es un elemento fundamental a monitorear. Tenemos un hermano de Okapi en Costa Rica, tenemos un centro donde están nuestros amigos Fernando, Ronald Saborío, Grete, así que se me ocurre que es uno de los temas que podríamos tener para más adelante a trabajar con ellos, en qué está pasando con la relocalización en América Latina y cómo aprovecharlo. Oigan, muchas... Yo ahí, Juan Diego, si me permite. Adelante, vice, por favor. Digamos, yo creo que este es un tema, claro, se agudizó con la pandemia, pero es un tema que venimos hablando desde la guerra comercial, que fue tal vez lo que lo originó. Digamos, en 2019 se hace un primer ejercicio de identificación y Colombia aquí sí que ha sido proactivo y este es uno de los ejes de toda la estrategia de atracción de inversión extranjera de eficiencia, porque Colombia tiene ventajas en este momento competitivas que ofrecer. Olga Lucía mencionaba el tema de uno de los sectores donde sin duda el tema es origen, pero hay varios otros sectores donde la posición de ventaja competitiva de Colombia es evidente. De hecho, por reglas de origen, en sectores como agroindustria, en industrias 4.0 por el tema de talento humano, pero además por los nuevos instrumentos, yo insisto, que tenemos, no solo sacados en la ley de financiamiento y crecimiento, sino también con el nuevo instrumento que vamos a tener en zonas francas y que recoge de alguna manera la flexibilización o las nuevas formas de prestar servicios desde el exterior. En metalmecánica lo hemos visto, digamos que estamos viendo empresas americanas asociándose con empresas colombianas para aumentar capacidad de producción y llegar al mercado de los Estados Unidos aún con 232, pero ahí hay en materiales de construcción de nuevo una oportunidad importante en químicos, en farma, también lo hemos visto. Y bueno, yo lo que tendría que decir es que aquí la posición no ha sido pasiva, sino una posición muy proactiva. Yo diría que tal vez agresiva como nunca antes, porque contamos con los instrumentos hoy para ir a pelearnos inversiones con otros competidores latinoamericanos, y hablo específicamente de los centroamericanos, con los que antes no necesariamente competíamos en condiciones de igualdad en materia de incentivos tributarios. Y de nuevo, yo repito, los nuevos elementos de facilitación de inversiones que dan una señal de confianza a los inversionistas, yo creo que es lo que nos ha permitido tener logros en relocalización como tal vez ninguno de los países suramericanos hasta el momento. Aquí hay que trabajar en los encadenamientos productivos, en buscar acumulaciones de origen con los centroamericanos, pero también abrir esa posibilidad con Alianza del Pacífico y seguir captando inversiones de esas que nosotros llamamos de eficiencia, que generen todos esos encadenamientos productivos internamente, que nos permitan diversificar la economía, que nos ayuden a generar empleos de calidad en esta coyuntura. De hecho, este es uno de los temas priorizados para este escenario de reactivación económica. Yo tengo una pregunta, estaba leyendo ahí, ¿qué gana y qué pierde Colombia? Usando el símil de Mario Matos, yo creo que Nicolás, Santiago, que están en Ginebra, Enrique, que está en Washington, y nuestro equipo de París, tienen que agarrar las velas, ¿no? Porque Mario decía, no manejamos el viento, pero tenemos la posibilidad de tener unas velas, y yo creo que las velas de Colombia están ahí,
Colombia, y ustedes lo vieron, Mario y William, cuando trabaja en grupos pequeños, cuando va a los sitios, a las reuniones informales, siempre podía ser estratégico y terminábamos participando de la toma de decisiones. Así que yo creo que Colombia gana posibilidad, o sea, el mundo se está abriendo a que al menos podamos decir en la OCDE, ahora con el nuevo candidato, en la OMC, Mario lo decía en la OMPI, William lo decía también en Medio Ambiente, París, o sea, Colombia, yo creo, y aquí meto un poquito la cucharada, que lo que tiene ahora son oportunidades. Yo veo un océano enorme de oportunidades. ¿Complejo de jugar? Sí, pero veo que hay muchas oportunidades. No es un mar tranquilo, no es que pasamos de un mar a una laguna, no señores, el mar va a seguir picado y así va a seguir, pero al menos yo creo que hoy tenemos velas. Ahora les doy la palabra a ustedes, Mario y William, para ver cómo lo ven, qué gana y qué pierde Colombia con Biden. Es que, perdón, porque yo tengo un compromiso que me tengo que retirar, entonces prefiero pasar esta oportunidad. Bueno, ¿Aló? sí, te oímos, Mario. ¿Aló? Ay, no abrí el micrófono. William, por favor. Y Mario, mil William, gracias. adelante. Sí. Bueno, gracias. Naturalmente yo no soy un experto en Colombia, ¿no? Yo vengo de más al sur. Pero no cabe duda que Colombia, así como el resto de los países latinoamericanos, tenemos una mejor opción en esta situación de la que teníamos hace un tiempo. Porque hay una disposición a la apertura, hay gente, como se destacaba antes en el gobierno, que nos conoce bien, en particular el nuevo secretario de Estado conoce súper bien a Colombia, y Colombia puede aprovechar esas oportunidades. Tiene que, como decían, orientar las velas, pero y utilizar cada uno de los foros para que las velas de cada uno de ellos se enfoque hacia el mismo lado, ¿no? Y esa es la oportunidad, volver a mostrarle a esta gente que ustedes conocen y que los conocen a ustedes por qué le conviene al otro poner a Colombia donde debe estar. Creo que si cada uno de nosotros pudiera adoptar en términos generales esa actitud, podemos llegar a tener resultados bastante positivos, porque siempre hay que ver cómo le conviene al otro, no solamente lo que le conviene a mí, sino lo que le conviene al otro. Y cuando el otro es el grande, con más razón todavía. Gracias. Sí, señor. Empatía. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera reiterar el agradecimiento a todos los participantes que de verdad nos acompañaron estas 2 horas. Gracias por la valentía que nos aguantaron. Vamos a seguir identificando nuevos temas. El próximo vamos a escribir sobre vacunas y el tema del sector farmacéutico. Aquí seguimos. Mil gracias, viceministra, por acompañarnos. Sabemos de su agenda y de verdad valioso que nos hubiera podido acompañar. William, excelente tu participación. Mil gracias, un gusto verte. Y Juan Diego, Mónica y el resto del equipo de Analdex, mil gracias. Ustedes son el zoológico de Capi. No nos vayan a abandonar. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Mil gracias. Muchas Como lo gracias. decía, muchas gracias, Vice, Laura, a William, un placer, a Mario también que ya nos acompaña, a Javier, a todas las personas que siguen conectadas. Realmente un evento muy interesante, lograron capturar la atención de todas las personas durante 2 horas. Olga, esta es tu casa, nos encantan esos temas y vamos a seguir hablando de todo esto. Entonces, realmente de aquí muchos éxitos para el observatorio. Por acá te están felicitando. Yo creo que no te tienes que pasar por el chat porque realmente son unos Voy a mensajes muy pasarme. positivos de los que te están dando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Feliz día para todos y les deseo mucha salud mental también para este resto de año. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chao. Cuídense que ya Muchas gracias. somos Chao. población en riesgo. Cuídense. Chao. Chao, que estén muy bien. Adiós. Felicidades.